¿Ya visible o no? Ah, lo va a Aquí poner. estoy. Buenos días. Carlos Luis, ¿cómo te va? Ves que aquí te paramos bola. En otro no. Oh, siempre. Es No una puede broma ser. ping-pong, ping-pong acá. Ah, ya. Salude, pues salude, sirva Pero es para. que lo tienen ponchado usted. ¿Qué tal, Sí. Carlos Luis? Buenos días. Bienvenido al Diálogo de Radio 99. Comience Muy usted. buenos El días. señor Barriga va a comenzar la Gracias. entrevista. Carlos Luis, tengo algunos temas. Primero voy a empezar por el tema que sin duda no ha trascendido tanto porque, claro, la Asamblea mete sus narices en la agenda de lo político y lo comunicacional y está bien, pero sin duda la declaración que hizo la Corte Constitucional a favor de un caso de eutanasia es único en este país, es el primero, y sin duda crea lo que llaman los abogados Precedente. jurisprudencia o precedente, ¿verdad? ¿Cuál es el camino a seguir ahora? Porque supongo yo que hay que reglamentar esta sentencia y en el reglamento ahí sí viene una verdadera lucha porque ya sabemos que la ley puede existir, pero muchas veces quien hace que la ley funcione es el reglamento. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de tan interesante tema. Yo creo que el derecho es una ciencia en permanente evolución y esto que ocurre en la Corte Constitucional es una muestra de aquello. Particularmente yo soy católico y desde esa perspectiva, mi visión no admite, por ejemplo, la concepción del matrimonio igualitario, tampoco admite, por ejemplo, la percepción de la eutanasia como Ajá. algo válido, pero nada tiene que ver lo que yo piense o lo que pensemos los católicos, que somos solamente una visión filosófica de la vida, con lo que pase en un Estado laico y con lo que admita nuestro sistema jurídico. De ahí que como científico, como persona que estudia el derecho, no puedo sino estar de acuerdo con que el avance de la sociedad admite estas circunstancias, de la puerta de mi casa para adentro no, pero para el resto de la ciudadanía sí. Eso es una cosa que es importante tener en cuenta, ¿no? Es la naturaleza de un Estado laico. Ahora bien, lo que ha resuelto la Corte Constitucional sobre este particular implica una decisión que le dice a la ciudadanía que ejecutar el acto eutanásico, la eutanasia, no es ya un delito. Como consecuencia de aquello, las personas que se encuentren involucradas en este proceso no cometen un delito. Esa es la primera consecuencia lógica. Hoy en día, quitarle la vida a otra persona en cualquier circunstancia es delito. Ok. Mejor dicho, hasta esa sentencia lo fue. De ahí, para que la institucionalidad del país ponga en marcha, ponga en práctica esta modalidad, eh, tiene que, en primer lugar, la Asamblea Nacional legislar con ciertos parámetros que le ha dado la Corte Constitucional. Y es importante que la ciudadanía se interese sobre este tema porque todos tenemos una opinión, muchas veces informada, muchas veces no tan informada, pero la resolución de la Corte Constitucional está muy bien motivada, incluso hay votos salvados, es decir, de aquellos que no estuvieron de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría, que también son muy ilustrativos sobre la postura de quienes como yo, por ejemplo, tenemos una perspectiva distinta sobre el derecho a quitarle la vida a otra persona. Lo que se viene, que la Asamblea Nacional cumpla su función y legisle. Y de ahí, pues claro, las expectativas no son las mejores, aunque esta Asamblea Nacional aparentemente está trabajando mejor que su versión anterior, no deja de ser una institución que no se destaca por su tecnicismo o por su objetividad, sino que trabaja por posiciones e intereses políticos. Entonces, ya veremos cuál es el resultado que la Asamblea Nacional produce para incorporar en nuestra legislación. Eso es lo que se encuentra pendiente. Ahora, el reglamento entiendo yo que debe ser alimentado por distintos sectores de la sociedad. Digo, primero los médicos. ¿A qué vamos a llamar un estado terminal? Y luego determinar cómo va a ser el mecanismo para la eutanasia. Digo yo, el debate va a estar centrado en la medicina sobre todo, y luego evidentemente vendrá ya otro tipo de sector de la ciudadanía que va a tratar de determinar qué entendemos por terminal, valga
la precisión. Sí, sí. Y la ciencia médica, que es otra ciencia que si bien está muy avanzada, no agota tu análisis, no termina de entender la forma en que se manifiesta el cuerpo humano y las enfermedades que lo afectan. Definitivamente, pues tendrá que hacer un esfuerzo por aportar. La Asamblea Nacional tiene que recoger este análisis técnico y tiene que recoger conceptos elementales como lo es cuál es esta condición en la que un ser humano tiene derecho a pedir que se ejecute en su humanidad el proceso de la eutanasia. Y ahí vienen otras consideraciones de importancia. Cuando un sujeto en estas circunstancias está en condiciones de consentir válidamente hablando. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que para otros efectos jurídicos, una persona que está muy enferma o que está en un estado de salud complicado, no tiene facultades para ejercer otros actos. No sé cómo van a delimitar en qué condiciones una persona puede expresar sus consentimientos. ¿Y qué pasa cuando no puede expresar su consentimiento? Cuando una persona está en tal condición clínica que no puede hablar, que no puede expresarse, ¿quién lo hace por cuenta de ellos? ¿Qué pasa si un familiar se opone? No es una dinámica sencilla, la casuística va a ser muy compleja Sí, señor. y la tarea técnica como tú manifiestas. Y sobre todo es aquí una clave, porque los derechos pueden ser ejercidos, pero alguien tiene que autorizar un derecho. Y aquí es quién va a autorizar ese derecho a la eutanasia. ¿Qué autoridad civil, médica, cuál será la autoridad que al final termine diciendo, ok, esta persona tiene derecho a la eutanasia? Siempre va a ser un juez. Juez, Imagínese, ok. imagínese la popularidad que tiene nuestra Administración de Justicia Nacional en la Ajá. actualidad. Pero son esos funcionarios judiciales los que van a tener que tomar esta decisión al final del día. Pese a los Es algo nuevo, dictámenes ¿no? Será algo nuevo eh, para un juez eso. Será algo nuevo. Definir sobre la vida o nuevo, la muerte de alguien. nuevo, muy complicado. Es una pena de muerte, quizás entendida no tanto como un acto punitivo, sino más bien como un acto de derechos humanos. No es una pena, pero sí es una decisión que más parece una pena para el juez Sí, tomar sí, una sí. decisión de esta naturaleza. Entonces ahí la única garantía que se me ocurre es que los estándares sean tan altos para poder tomar esta decisión que el juez solamente la pueda tomar cuando tiene la certeza y la convicción de que esto es lo justo y lo necesario. Sin Vamos duda, a ver cómo responde la Asamblea con esto. sin duda el derecho es tan fascinante porque va cambiando constantemente. Y lo dejo con su maestro. Fue su maestro, ¿verdad? No. Debe haber aprendido. No fue su maestro. No. Entonces él aprendió de otro. No, es un querido amigo. Ah, ya, Está muy ahí. bien. Ramiro, por favor, siga. Carlos Luis, esta es una sentencia, lo que en derecho se llama en la doctrina una sentencia aditiva. Entiéndase que la resolución de la Corte debe agregarse a los cuerpos legales. Y un poco para complementar lo que decía aquí mi compañero, no es vía reglamento, es vía reforma de otras leyes que son el COIP, y de ahí también tendrán que ir al régimen civil por aquello de la sucesión, porque deberá haber algunas medidas cautelares que se deban de pensar y generar, porque estamos asumiendo que esta reforma, este reconocimiento de la posibilidad de autoeliminarse en las circunstancias que están, no de autoeliminarse, de poder ordenar que a alguien le provoque la muerte asistida, puede generar problemas de índole societario, de índole civil, de índole penal. O sea, no es solo el derecho a yo consentir que me sea practicada la buena muerte, que significa la eutanasia, sino el derecho a lesionar otros derechos que, dependiendo del orden sucesorio en que me encuentre, podrían beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, ¿qué es lo que se viene, Carlos Luis? Porque hoy se celebra que la señora ha llegado a su meta, y allá si toma o no toma la decisión de practicarse la eutanasia. Pero el principio está, cómo hacer todas estas leyes aditivas que tienen que ser puestas en la esfera del derecho.
interesante lo que aportas, Ramiro. Nuestro derecho, que es el derecho positivo, tiene fuentes. Y las fuentes del derecho positivo son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En este caso, la Corte Constitucional lo que ha aportado es jurisprudencia vinculante. Es decir, son normas que deben entenderse desde esa fuente del derecho para aportar a la integración del sistema jurídico positivo, de todas las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico. Y en la actualidad, el ordenamiento jurídico ecuatoriano se compone de la normativa supranacional, de los convenios que ha firmado, que ha suscrito. Habrá que ver si no hay una contradicción por ahí con algún convenio. Me imagino que no, porque Ecuador no es el primero en tomar este camino. Más bien es un camino del primer mundo al que estamos arribando, el de la eutanasia me refiero. También existe, obviamente, en primer lugar, la norma constitucional y en adelante el resto de la normativa, leyes orgánicas, ordinarias y normas inferiores. Todo este sistema debe componerse, y haces bien en prevenir circunstancias, porque la muerte es una circunstancia de la vida. La muerte es la última circunstancia de la vida, es aquel acto mediante el cual cesa la vida. Y esto, como todo acto humano, tiene efectos en el derecho. Entonces, morir, no solamente que puede ser o no ser un delito en cuanto a la forma en que se ha producido la muerte, sino que también causa consecuencias respecto del patrimonio de la persona que fallece, respecto de, por ejemplo, se me ocurre a mí una cuestión que va a ser difícil de determinar, el aseguramiento. Es decir, ¿qué van a hacer los seguros de vida cuando una persona resuelva terminar su vida voluntariamente en estas circunstancias a través del proceso de la eutanasia? También el régimen sucesorio y demás. ¿Qué pasa cuando hay un familiar que se opone? ¿Habrán acciones de protección y medidas cautelares frente a una decisión administrativa que favorezca este tipo de cosas? No va a ser una dinámica fácil, definitivamente, y la Asamblea Nacional tiene una tarea titánica. O sea, no es nada más de reformar un artículo del Código Orgánico Integral Penal. Es correcto. Es nada más una parte, una pequeña parte de todo lo que se viene por delante. Y te imaginas tú, porque pensando en todo lo que puede suceder, Carlos Luis, termina una serie de situaciones como, por ejemplo, que yo esté con una enfermedad terminal y yo decida que ya permitido por la legislación que se me practique la eutanasia, y resulta que mis hijos me ponen una acción de protección a mi decisión porque no están de acuerdo, y comienza un tema de un tira y jala. Debería ser una decisión autónoma, personalísima, indelegable en el caso de que se esté en las facultades mentales completas, porque imagínate, debe ser un acto de íntima convicción y voluntad del paciente, ya. Pero si hay pacientes que no están, o lo que se llama en calidad vegetativa, que no pueden decidir por sí y que los tienen conectados a aparatos, ¿quién toma la decisión? Y de ahí viene el conflicto de eso. ¿Quién es el llamado a tomar? La familia, el representante legal de ser un menor de edad, la esposa, los hijos, los padres si los tiene. O sea, es un tema harto complejo, todas las derivaciones. Por demás complejo, muy complejo. Entonces, integrar todo esto, ¿tú cómo lo ves? O sea, esto, hay un tema puntual, pero legislar sobre esto, todo lo que puedas hacer para legislar será insuficiente, porque siempre habrá una situación diferente que no se encuentre pensada por el legislador. Definitivamente, y eso es nuestro derecho, ¿no? El derecho está en permanente evolución, así que la Asamblea Nacional tiene que ponerse a la altura de las circunstancias actuales, pero definitivamente la ley que produzca al respecto de esta decisión de la Corte Constitucional, como toda producción humana, será un acto imperfecto, pero perfectible. Miren que han habido normas que han sido reformadas permanentemente y son normas que atienden a realidades actuales, y la verdad es que la Asamblea Nacional es la que tiene que ponerse a la altura de esta decisión. Hay que estar muy atentos a lo que hagan y hay que colaborar desde la ciudadanía también con nuestro aporte. Carlos Luis, aprovechar que estás con nosotros en la pantalla
Vámonos a otro tema, la ley de extinción de dominio. ¿Qué bemoles le ves? Yo siempre, mi criterio ha sido que no es un tema de leyes, sino un tema de jueces. Tú puedes dar la mayor herramienta legal a un juez para que tenga insumos para fallar en derecho, y resulta que la interpretación antojadiza del juez termina siendo la que prima y no el imperio de la ley. Por eso yo decía, este tipo de normativas es darle tijeras a un mono. Sí, sí, nosotros tenemos un serio problema en la capacidad académica y moral de nuestra Administración de Justicia Nacional. Eso es una cuestión que no está en discusión. Vemos como incluso en la misma Corte Nacional se producen debates y apasionados sobre mantenerse en el cargo y cosas como esas. ¿Qué decir de los juzgados ordinarios? Y algo de orden se ve en la Corte Constitucional. Yo creo que parte por ahí, ¿no? Ley de extinción del dominio o no, lo que sea que se ponga en marcha, mientras no tengamos una administración de justicia seria, responsable, que responda por sus actos, porque esa es otra, hay mucha impunidad en la Administración de Justicia Nacional, no van a haber diferencias. La ley de extinción de dominio es una ley muy importante, muy interesante, que tiene sus pocos años de vigencia, por cierto, que no es nuevo y que ha traído un par de reformas de importancia, pero para que se tenga claro de qué se trata, el dominio que esta ley propone extinguir no es una cosa cualquiera, ¿no? El dominio es un derecho real, es un derecho que también se conoce como el derecho a la propiedad. De hecho, más conocido por el común denominador de los ciudadanos es como la propiedad. El derecho de dominio o propiedad está definido por nuestra legislación en el Código Civil. ¿Sí? Como un derecho real que tenemos las personas sobre una cosa, sin respecto a determinada persona. Ese es el concepto clásico del derecho real de dominio, y esto quiere decir que es un derecho que nos une subjetivamente a un objeto, y es uno de los derechos más importantes en la existencia humana, porque cuando la sociedad se transformó y evolucionó a una sociedad organizada, la noción de la organización implicaba proteger tu derecho de propiedad sobre tus cosas. De ahí empieza todo, de hecho. Entonces, el derecho de dominio o el derecho a la propiedad es tan importante que incluso está protegido por nuestra Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66, que establece los derechos de libertad y que reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas. Es decir, este derecho que una ley propone extinguir es un derecho importante. Ahora, ¿qué significa que se extinga este derecho a la propiedad? El artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio, que fue expedida el 14 de mayo del 2021, define a la extinción de dominio como la declaración de titularidad a favor del Estado mediante la sentencia de autoridad judicial, sin ninguna contraprestación ni compensación para su titular. Es decir, el Estado te quita porque adquiriste de forma injusta algo que en realidad no deberías tener, ¿no? Es una cosa explicada así de sencillo. La cuestión es que para que este derecho real de dominio, este derecho de propiedad, pueda tener lugar, la extinción de este derecho pueda tener lugar, evidentemente en un estado en el que impera el derecho, en el que impera la presunción de inocencia, entre otras cosas, las garantías del debido proceso, las garantías de la seguridad jurídica, debe haber una sentencia condenatoria ejecutoriada para que un juez te declare culpable del delito por el que te quitan las cosas. Esa es la condición que en la demora que se producen en los procesos judiciales en nuestro país, a la Fiscalía y a la sociedad también nos incomoda, porque suena a impunidad, que mientras un procesado por un delito grave, que es público y notorio, que es responsable, y que obviamente hay que esperar a que el proceso concluya para que sea declarado culpable, siga gozando de la propiedad de sus bienes, dineros, inmuebles, vehículos y demás facilidades que le permiten, entre otras cosas, continuar coartando un sistema de justicia corrupto
y continuar ejerciendo sus derechos en la forma en que no debería, porque no es justo. Esa sensación de injusticia es la que la Fiscalía ha elevado a un reclamo airado público, porque ha propuesto que la extinción de dominio se pueda producir incluso antes de que exista una sentencia. La Asamblea Nacional, yo creo que ha respondido a la altura, porque no puede hacer lo que le da la gana. Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Entonces, existe una constitución que impone la presunción de inocencia, la seguridad jurídica, el debido proceso y demás, y además garantiza el derecho a la propiedad. Pero por otro lado, existen precedentes ya expedidos por la propia Corte Constitucional sobre las condiciones dentro de las que cabe la extinción de dominio. Es decir, la Asamblea Nacional ya tenía un adelanto de lo que podía hacer. Y en ese camino ha creado, a través de esta reforma, tres excepciones a la necesidad de tener una sentencia ejecutoriada de última instancia para poder extinguir el dominio. Y estas tres excepciones, es decir, que la Fiscalía puede, a través de un procedimiento nuevo, previo incluso a la sentencia ejecutoriada que lo condene como culpable, procurar la extinción del dominio. Y se refieren todas a casos en los que esta propiedad o estos bienes pertenezcan o se encuentren dentro del entorno de una relación de causalidad, habla la norma, con el crimen organizado nacional o transnacional. Es decir, la Asamblea Nacional ha insertado tres excepciones a la ley de extinción de dominio, mediante las cuales se podrá procurar, a través de un procedimiento sumario que lleva adelante la Fiscalía con la Procuraduría General del Estado ante un juez de garantías penales especializado en esa materia, para extinguir el dominio incluso antes de tener una sentencia ejecutoriada. Y las tres excepciones se refieren a la posesión, tenencia o existencia en el giro de la delincuencia organizada nacional o transnacional, lo que la Fiscalía y el Gobierno Nacional ha dado a llamar estos grupos de terrorismo, que no son otra cosa que la delincuencia organizada. Carlos Luis, me has hecho acordar, y yo creo que hay que, un poco para cerrar la entrevista, puntualizar a nuestros oyentes, que es un tema netamente civil, no tiene nada que ver en la esfera penal, porque el dominio o propiedad, como tú lo has definido, es un derecho real, es una cosa corporal para disponer de él de acuerdo a la legislación, respetando el derecho ajeno individual o social. Es lo que reza el Código Civil en su segundo libro, ¿ya? Pero la gente le quiere dar una connotación penal, lo cual no es. Deberíamos circunscribirnos netamente a la esfera civil para de ahí no movernos y hacer un juicio independiente de carácter civil. A ver, Ramiro y doctor, a ver, es que la excepción dice en el artículo 4.1, para el inicio de la acción de extinción, primero, ¿quién lo inicia? ¿La Fiscalía? ¿La Fiscalía, sí, un ente penal? ¿Quién debe iniciar? No, es un actor. Ah, ok, pero ojo. El actor es la Fiscalía sobre un tema civil. Ah, ok. La Fiscalía y la Procuraduría General del Ahí Estado. va. Debe ser la Procuraduría. Porque, ojo, inicia la acción de extinción. ¿Y a dónde va el dominio? No va a la Fiscalía. No, hay una en la ley a una institución, a alguien para disponer de ellos inmediatamente. No he leído esa parte de la ley. O debe ser justamente quien administra los bienes incautados el que inicie la acción. Pero el tema es para que los dispongan inmediatamente. ¿Por qué quiero yo definir el tema de que es civil? Porque no es que te van a meter preso, simplemente te van a tomar despojar de los bienes que supuestamente están mal habidos. Y en esa ley de institución de dominio, por supuesto, debe haber el derecho a la prueba y debe haber derecho a la justa defensa. Porque que puedas tener. Hay una doble sanción. Claro, entonces, Carlos Luis, o sea, sí es bueno definir qué es en la esfera del campo civil. Mira, yo creo que hay como un espectro multidisciplinario en esto. Naturalmente, el derecho de dominio es una institución jurídica propia del derecho civil, pero que se ejecuta en cualquier aspecto de la vida humana. Entonces,
cuando el derecho de dominio proviene de un ilícito, naturalmente se ve involucrado con el derecho penal. Y aquí no se trata de si esto es una discusión que debe llevar o no adelante un juez civil o un juez penal. Hay en la ley de extinción de dominio una definición muy clara sobre el camino, ¿no? En primer lugar, hay una fase de investigación patrimonial, que es una fase preprocesal, que la inicia o la iniciativa la tiene la Fiscalía General del Estado con los auxiliares del proceso penal, la Policía Técnica Judicial, el Departamento de Criminalística, y que concluye hasta dentro de 12 meses, que tiene desde que toma conocimiento, que tiene un plazo, desde que tiene conocimiento de la existencia de estos bienes, tiene 12 meses para demostrar a través de las diligencias investigativas, notificándole al afectado, por cierto, que tiene derecho a conocer y defenderse, y si logra convicción, resuelve la pretensión de extinción de dominio. Pretensión, es decir, la Fiscalía no es que puede decidir lo que le da la gana, tiene que pretenderlo ante un juez de garantías penales, los jueces especializados en corrupción. Y este juez del territorio donde se encuentran los bienes, que es el competente en primer lugar, es el que debe resolver detrás de un proceso que obviamente implica una audiencia, la presentación de pruebas y a través de una sentencia. Es decir, no es que la Fiscalía mañana va a poder extinguir el dominio de las cosas inmediatamente, que es más o menos lo que quiere, pero no es así y no va a poder ser así porque vivimos en un Estado de Derecho. Pero también existen medidas cautelares dentro de la ley de extinción de dominio. Es decir, incluso antes de terminar el proceso, yo puedo pedir al juez que en el auto inicial establezca medidas cautelares como la prohibición de enajenar, la retención y la incautación de bienes. Es muy interesante esta discusión porque no debe confundirse con la imposición de una pena. Ojo, la pena es el resultado de una sentencia, es decir, cuando ya fuiste declarado culpable. Eso es otra historia. Y esa pena aún existe. Las penas restrictivas de los derechos a la propiedad, pues la pena por su naturaleza es restrictiva el derecho a la libertad, pero también hay otro tipo de penas. En este caso, las penas restrictivas en los derechos a la propiedad, entre ellas se encuentra el comiso. Y el comiso ya existía. El comiso es cuando un juez, al finalizar un proceso, te quita los bienes que has adquirido a través de la comisión del delito, pero como una pena, agotando la instrucción fiscal, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la apelación y los recursos ordinarios y extraordinarios que previene la ley. Pueden pasar muchos años hasta que se imponga un comiso. Y es ahí la sensación de injusticia. Lo que la ley de extinción de dominio pretende es que en casos especiales que son relacionados con la delincuencia organizada, estos tiempos en los que se haga en los que se logre este tipo de justicia retributiva, de recuperar armas, dinero, bienes que fueron adquiridos de forma ilícita, pueda resumirse en un tiempo menor para que el Estado pueda, como ha ofrecido y no lo ha podido hacer, quitarle las armas a la delincuencia y ponerlas al servicio de la policía. Eso hasta la fecha no ha sido posible. Sí, termina siendo complicado, Carlos Luis, y ya dejaremos para otra siguiente entrevista cuando el tenedor de un bien es un tenedor de buena fe y le cae encima con la ley. Ese es otro baile. Caso de estudio, ¿no? Gracias, Carlos Luis, por habernos atendido a esta hora de la mañana, por haberte hecho madrugar, pero en todo caso aquí estamos en I99 contigo. Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista, querido amigo de esta emisora. Que tengas un buen día. Igualmente, y un saludo para todos y la distinguida audiencia que los escucha día a día. Abrazo. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Sí, señor. Daniel